miércoles 9 de noviembre del 2022. Son las 9:03 de la mañana y iniciamos el programa. Esta es nuestra editorial. Cultura de derechos humanos contra la descomposición social en Puebla. Hace unos días el gobernador del estado de Puebla reaccionó y negó muy molesto que exista descomposición social en Puebla a razón de los asesinatos del abogado Fernando Urbano Castillo Pacheco y de su hermano Alejandro. A plena luz del día, en un día y hora donde el estacionamiento de Costco está más lleno, sumado que el gobernador explica que el periodista que lo interpeló puede caminar en la calle sin escoltas, alegando que no vivimos en una ciudad en guerra, pretendiendo hacer ver que la descomposición social solo se trata de un tema de seguridad callejera. Entonces, si la referencia del gobernador fuera solo el asesinato de los antes mencionados, tal vez él tenga razón, pues un asesinato doble no es suficiente para determinar tal situación. Pero en Puebla han venido pasando y seguirán pasando muchas cosas, porque en Puebla se niegan a ver lo que está sucediendo, se niegan a ver que se están disparando los niveles de contaminación, de desempleo, de poder adquisitivo, de violencia, de degradación de los valores humanos, consumismo, drogadicción y resultado de todo esto en una descomposición social que es la que vivimos en Puebla, provocando dislocación del cuerpo social, pues las estructuras económicas, políticas e ideológicas en el Estado están tan contaminadas que la pudrición es cada vez más evidente. Para quienes dirán que lo malo que sucede en Puebla, que no sucede nada en Puebla, debemos de recordar en el espacio que publicó Raúl Torres Almerón el 13 de octubre de este mismo año, antes de lo sucedido con el abogado y su hermano, diversa en su columna que no tiene desperdicio y que evidencia desde esa fecha la situación que vivimos en Puebla y que la pueden leer en eConsulta y que se llama Descomposición Social en Puebla. El autor enumera diversos acontecimientos que fueron registrados por diversos medios de comunicación. Y enumeremos algunos. Muertes maternas ponen a Puebla en cuarto lugar nacional, crece violencia homicida en 82 municipios en Puebla, Puebla es tercer estado con más mamás que son niñas y adolescentes, en Puebla el 70.8% de las mujeres de más de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, crece 15.1% los asesinatos entre julio y agosto en Puebla, niños son explotados laboralmente por maquiladoras en Tehuacán, poblanos los menos satisfechos con su vida, señala encuesta, violencia familiar tocó su máximo durante la pandemia en Puebla, casi al doble las lesiones en Chignahuapan de junio a agosto, compañeros le dan golpiza a estudiante en Chignahuapan, Puebla, dentro de las 10 entidades con menor participación laboral de mujeres, agresiones contra mujeres, violencia familiar y peleas clandestinas, los conflictos más denunciados en la policía, también Puebla entre las entidades con más conflictos familiares en pandemia, por criminalizar el aborto, Puebla ocupa tercer lugar en solicitudes de interrupción ilegal de los embarazos. En Ciudad de México somos quinto lugar en embarazo infantil. Puebla suma 7 casos de violencia ácida en el 2022, piden penas de 40 años. En Puebla hubo 891 personas desaparecidas, silencian a balazos a 20 ediles y exediles en Puebla desde el 2013. En Puebla capital y otros 22 municipios de la entidad operan 5 carteles. La Ibero Puebla reporta 15 feminicidios de julio a septiembre. Roban una casa habitación cada 4 horas en Puebla en el actual sexenio.
Y si estos le sumamos las agresiones sexuales vividas por niñas y niños en diversas escuelas públicas y privadas, junto con los asesinatos del taquero en San Manuel el mismo día que mataron al abogado, el asesinato a tiros de vecinos por un espacio de estacionamiento, las constantes agresiones, violencia, golpiza que se dan constantemente en todos los municipios de la metrópolis o la zona Angelópolis o la zona conurbada por situaciones de tránsito intrascendentes por parte de conductoras y conductores enojados, frustrados, irritados, iracundos por la vida más que por el tráfico, donde en cualquier momento viviremos o muertos o heridos por percances viales que ni siquiera llegan a choques. Pues la violencia del conductor es cada vez más fuerte y también motiva mayor impunidad que lo hagan todos sin que les pase nada. Todo lo anterior es evidencia de la descomposición social que el Ejecutivo del Estado se niega a reconocer. Tal vez en público, aunque al parecer en privado tampoco también lo niega, pues nada se está haciendo desde gobernación, desde igualdad sustantiva, desde salud, desde bienestar, desde educación, desde la fiscalía, desde los congresos, desde los municipios del Estado. Ante la negativa del Ejecutivo, los funcionarios se niegan a resolver lo que sucede en el Estado y por lo mismo están generando mayor descomposición social, pues nada se está haciendo, agravando cada vez más los fenómenos que motivan la descomposición social en la entidad. Pero debemos de ser claros que la descomposición social no empezó en este 2022, ni tampoco es del actual régimen, el actual régimen el único responsable. Creo que el actual régimen es responsable de no reconocer lo que los gobiernos anteriores han venido haciendo con Puebla. Existen enormes responsabilidades de todos los gobiernos anteriores y principalmente donde más se agravó todo, se descompuso todo y se rompieron los límites de todo. Fue en el gobierno de Rafael Moreno Valle. Fue allí donde se establecieron las bases de un Estado en clara descomposición social. Es en ese régimen donde los medios de comunicación dejaron de tener autonomía editorial y se volvieron voceros del Estado. Fue en aquel gobierno donde se rompió con la autonomía de los poderes, haciendo de todos los poderes formales e informales herramientas de un Estado policía, instaurado por el morenovallismo. También otro rasgo de descomposición social en Puebla es que se institucionalizó desde el morenovallato la corrupción, pues se pasó de la informalidad a la formalidad de la corrupción, haciendo de ese ejercicio una práctica necesaria para desbaratar todos los procesos, para que la resolución de los asuntos y la solución de los conflictos se conformara a través de estructuras alternas de funcionarios públicos, políticos, partidos políticos, prestadores de servicio, empresas fantasma, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organizaciones gremiales que sistematizaron la entrega de recursos para la campaña presidencial del hoy difunto Moreno Valle, motivando a su paso riquezas grotescas de quienes fueron parte de esa estructura alterna, quienes por cierto son o fueron titulares o son parte de diversas carteras del actual gobierno estatal en sus diversos poderes y municipios, por lo cual se tiene que garantizar la continuidad de aquel régimen morenovallista en Puebla con las personas que están. El morenovallato y la descomposición social se institucionalizó formalmente desde la Ley de Responsabilidades y todo el marco jurídico de la administración pública, pues se ejecuta desde esa época hasta el actual la máxima de para los amigos justicia y gracia, para los enemigos la ley a secas. Y hoy todo lo antes mencionado sigue vigente, porque los morenovallistas, el morenovallismo, mutó al barbosismo y está más vivo y vigente que nunca, con una gran diferencia. Hoy no se trabaja para llegar a la presidencia de la República. Hoy, los herederos de Marta Erika y de Rafael
que están enquistados en todo el poder público poblano y sin tener grandes aspiraciones y carentes de ética y moral, solo les interesa seguir generando los medios sin importar el fin, y mientras el morenovallismo, mutado en barbosismo, sigan activos hasta la médula del poder en Puebla, difícilmente se podrá desmontar este modelo de negocio corrupto y perverso que se tiene en Puebla, haciendo evidente que la descomposición social sea cada vez más grave. No nos cansaremos en Voz Ciudadana por los Derechos Humanos en decir que todo esto no es tarea fácil, ni se resuelve de manera inmediata, pero sí podemos tener una oportunidad si comenzamos a trabajar acciones de prevención de la violencia, no solo de los delitos, sino también de la violencia de los derechos humanos, si construimos políticas públicas que generen en todos nosotros una cultura de legalidad, de la paz, de la dignidad y de los derechos humanos, y no solo voltear la cara a ver una pared donde decidimos no ver nada y decir que no pasa nada. Esto es la editorial de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Vamos a una pausa y regresamos.